Oiga, quiero agradecer que nos haya tomado la comunicación, pues un hombre que es una referencia obligada en materia económica, en materia financiera, el especialista Pedro Tello. Pedro, un gusto platicar con usted. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Y me imagino Raimundo, buenas que tardes. debe de estar con el ojo cuadrado como muchos de nosotros, no por el resultado de la elección, que pues creo que de antemano sabíamos que por ahí va a ser, sino le voy a hacer la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué es más preocupante para México desde su punto de vista económico-financiero? Lo que pasó ayer en nuestro país, donde ya de una vez y por todas la reforma judicial que los ministros opositores al gobierno actual querían echar para abajo salieron derrotados. ¿Es más preocupante eso o es más preocupante el hecho de que haya ganado Donald Trump, repito, en materia económica y financiera para México? Bueno, yo diría que ambos acontecimientos constituyen noticias poco favorables para el ambiente de los negocios en México, para el desempeño de la economía mexicana y particularmente para las expectativas de mejoría en la calidad de vida de la mayor parte de las familias de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque Donald Trump ha señalado y ha sido muy preciso al decir dos cosas. Uno, voy a sellar en lo inmediato las fronteras, lo que significa que el flujo migratorio que atraviesa nuestro territorio para intentar ingresar a Estados Unidos va a enfrentar una barrera de acceso mucho más fuerte que lo que hasta ahora se ha presentado. Y la gran pregunta ahí es, ¿qué va a pasar con la saturación de inmigrantes, particularmente en los estados de la frontera norte, donde la infraestructura disponible para recibirlos y para ofrecerles servicios públicos prácticamente ha sido ya rebasada? Segundo, Donald Trump ha señalado que va a establecer en lo inmediato aranceles del 25% a los automóviles que se ensamblan en México y que llevan componentes de origen chino, y que si México no logra detener al narcotráfico y al mismo tiempo a la ola de los migrantes, los aranceles van a pasar del 25 al 50, al 75 y hasta el 100%, no solamente en el sector automotriz, sino en la mayor parte de los productos de exportación mexicanos. Y cuando México es una economía que uno de sus cuatro motores más importantes, el único que se ha mantenido con funcionamiento muy eficiente, es el motor exportador, de pronto ve venir una amenaza de aranceles de esa naturaleza, bueno, pues esa no es una buena noticia ni para las empresas exportadoras, ni para los proveedores directos e indirectos del sector exportador, ni para el gobierno federal, ni para los trabajadores de esas empresas y por supuesto para el crecimiento de la economía en su conjunto. Y por el otro lado, el hecho de que la Suprema Corte haya declinado a la intención de analizar la constitucionalidad o no de la reforma eh, eh, judicial, significa que el Estado de Derecho en nuestro país va a enfrentar los embates de posibles decisiones que se tomen en el Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo, aprobando iniciativas de ley que vayan reduciendo el margen disponible de libertades que consagra la Constitución y que permite a los hombres y a las empresas poder realizar las actividades que desean unos, y las segundas, el ejercer su negocio de manera legal en el territorio nacional. Y cuando el clima para los negocios y el Estado de Derecho se llenan de nubarrones, como lo que se percibe en este momento va a suceder en las próximas semanas y meses, bueno, pues esto significa que aquellas empresas que estando en el extranjero habían visto que México podía ser una buena opción para invertir en el territorio nacional, en el ensamble de productos manufactureros o en la producción de productos agropecuarios que tuvieran como destino la exportación hacia Estados Unidos o hacia Canadá, lo van a pensar dos veces porque van a decir, bueno, primero, corro la amenaza de enfrentar aranceles que me imponga Donald Trump. Y segundo, no tengo la garantía de que los contratos que yo vaya a suscribir en México se vayan a cumplir porque el Estado de Derecho se está debilitando. Así que, ¿qué es peor para México? Yo diría que ambas noticias operan en el mismo sentido y complican el de por sí ya complejo ambiente económico de nuestro país, Raimundo. Sí, auditorio, estamos entrevistando, un saludo a todos en México. Creo que nada más saludé a la comunidad allá de Estados Unidos y no saludé a los mexicanos y mexicanas, ya me están reclamando. Sí, gracias, licenciado Alpitia o Alpeitia. Gracias, qué bueno que me hace esa observación. Sí, estamos entrevistando al catedrático, al asesor financiero, al asesor comercial, a un hombre que sabe mucho de números, que sabe mucho de finanzas
y por eso buscamos, más allá del asunto político, porque esa es otra situación. La política de alguna manera se puede trabajar si se tienen más o menos ciertas condiciones y ciertas habilidades, pero en la cuestión económica los números no mienten, 1 más 1 son 2 o 1 menos 1 pues te queda 0, así que eso no es rollo, no es choro, esa es realidad. A ver, usted que es el especialista, además conferencista, además un hombre que es muy socorrido por los medios de comunicación, Pedro Tello. Si Donald Trump toma posesión a partir de principios del año que viene, si Donald Trump empieza a poner aranceles, el año que viene también es el análisis del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto podría trastocar desde su punto de vista, si Donald Trump de veras empieza como dijo que lo va a hacer, podría trastocar y podría venir ahora sí que desaparecer o venirse a tierra, fracasar el tratado comercial. ¿Ve usted una situación de esa manera o a lo mejor soy muy exagerado yo? Es muy interesante la pregunta porque tengo la impresión de que el arribo de los republicanos a la presidencia de Estados Unidos y el dominio que van a tener en el Congreso y en el Senado impone la visión justamente de esa fracción política en Estados Unidos en torno a los temas económicos y comerciales. ¿Qué es lo que significa el TEMEC para los republicanos? Bueno, para los republicanos el TEMEC representa un tratado comercial donde México no realiza, desde su propia perspectiva, subrayo, no realiza un esfuerzo de la misma dimensión del que realizan Estados Unidos y Canadá, y consecuentemente lo que conviene es apretar las tuercas para que México ceda más en materia comercial y se acerque más a los estándares que en Estados Unidos se consideran los apropiados para mantener una relación de libre comercio como la que hasta este momento prevalece. ¿Qué significa esto? Significa esto que para los republicanos la revisión del TEMEC prevista para el año 2025 será o pasará de ser una revisión a una posible reformulación del contenido del TEMEC. Y si avanzamos a una reformulación del TEMEC, eso significa que el gobierno de México deberá prepararse exhaustivamente para definir los límites de la negociación, para definir qué estará dispuesto a ceder a cambio de solicitar qué cosas al gobierno de Estados Unidos, porque de lo contrario, con ese estilo negociador tan golpeador que tiene Donald Trump y con el empleo de la amenaza en materia arancelaria justamente como el mejor instrumento para negociar concesiones de la contraparte, nos espera un 2025 y una negociación del TEMEC francamente muy complicada. Y solamente para redondear la idea muy rápidamente, Raimundo, déjeme concluir con lo siguiente. Este 2024, la economía de México va a cerrar con el segundo crecimiento más bajo de la administración que recién ha terminado, de los últimos 6 años. Vamos a terminar con un crecimiento económico del orden del 1.5, del 1.4%. Y para el primer año de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 2025, se espera un crecimiento todavía menor, del orden del 1.2 al 1.3%. Así que nos vamos a sentar con la economía de Estados Unidos y con la economía de Canadá, con una situación económica de debilidad abierta en materia económica, de persistencia de la presencia de la inflación y con un mercado laboral que es abiertamente débil para generar los empleos suficientes solo para atender, y lo subrayo, solo para atender el crecimiento natural de la mano de obra en nuestro territorio. Qué importante lo que acaba de decir Pedro Tello, economista financiero, le digo, pues hombre que da pláticas, da instrucciones, da conferencias, da ponencias sobre el tema financiero, el tema económico. Qué importante lo que acaba de decir. Hay que recordar que normalmente en las elecciones de Estados Unidos casi siempre está como equilibrado. Si gana un republicano, el Congreso, llámese Cámara de Representantes, diputados y senadores, no tiene la mayoría de las dos y como que ahí se está peleando. Eso es por un lado. Y si gana un demócrata es lo mismo. A lo mejor tiene una parte de la Cámara o la Cámara de Diputados y Senadores, pero no todo. En esta ocasión, todo parece vislumbrar que Donald Trump se va a llevar, como decimos en México, carro completo. Y como bien decía Pedro Tello, nuestro especialista, esto es sumamente dañino, malo para México en materia económica, en materia para todos los mexicanos, porque al fin y al cabo eso es lo que sustenta a un país, la situación económica.
porque los republicanos sí ven que el tratado comercial no es favorable para ellos, ven que como que los gobiernos anteriores estaban dando concesiones. Hay que recordar que tenemos 8 años de gobiernos demócratas. Primero, no es cierto, son 4, porque anteriormente había sido Donald Trump. Pero viene una situación bien difícil ahora sí en materia económica y se me hace que le van a hacer manita de puerco a México en materia económica para que ceda. Ahora, el otro punto, si la situación se pudiera llegar a poner muy difícil, ya sabemos el dato que es bien interesante, en el segundo año de menor crecimiento de la última administración del observador, que podríamos decir que se cierra con este el 31 de diciembre, un crecimiento muy bajito en el que viene. Si la situación le aprieta mucho a México, ¿podría voltearse a ver a otros mercados, específicamente a China, decir, ok, borrón y cuenta nueva, ya no somos cuates de México y Estados Unidos porque te pones mal, y volteo mis ojos a China? ¿Es posible eso o es una verdadera locura quien está pensando o señalando ese tipo de acciones? No, bueno, yo creo que, a ver, si una empresa hoy en día exporta fundamentalmente al mercado de Estados Unidos piezas, partes, componentes, insumos, materias primas, productos terminados del sector textil, de la confección, etcétera, y tiene perfectamente ya posicionado su producto en el gusto del consumidor norteamericano, pretender que de la noche a la mañana esa oferta exportable que va a Estados Unidos se dirija ahora hacia el mercado chino, yo creo que es pensar con demasiado optimismo. No hay un mercado que pueda figurar como un sustituto ideal e inmediato de aquel mercado al que originalmente se están enviando la mayor parte de los productos de exportación de una economía emergente como la mexicana. No, estamos indisolublemente vinculados a Estados Unidos y me parece que lo rescatable de la experiencia que estamos por vivir tiene que ver justamente con el siguiente acontecimiento y es el hecho de que eh, México tiene que emprender, como cualquier empresa, la diversificación de sus fuentes de ingreso, particularmente en el sector exportador. Es decir, si seguimos dependiendo de un solo mercado, el norteamericano, cuando la economía de Estados Unidos caiga, vamos a caer más profundamente que ellos. Por el contrario, si dependemos de un mayor número de mercados, se diversifica el riesgo que impone a México la caída de alguno o de algunos de nuestros clientes. Lo mismo ocurre con las empresas. Si usted es dueño de una empresa y depende solamente de la venta a un solo distribuidor, ese distribuidor, si tiene algún problema financiero, fiscal o de rentabilidad, y caen sus pedidos, para usted significa problemas muy serios para mantenerse en operación. Así que yo creo que lo que nos viene por delante es una enseñanza crucial de la importancia que tiene para México avanzar hacia la diversificación de sus mercados de exportación. Por lo pronto, diría yo que con Donald Trump estamos enganchados a una relación económica, no solamente comercial, porque Estados Unidos proviene la mayor parte de la inversión extranjera, la mayor parte de nuestra deuda está contratada en dólares, las remesas provienen fundamentalmente de Estados Unidos y desde luego que la mayor parte del impacto y del impulso económico que ha recibido México en los últimos años proviene fundamentalmente de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Así que veo difícil que podamos de la noche a la mañana dirigir la oferta exportable que va hacia el norte del río Bravo, hacia fundamentalmente las economías del sudeste asiático, particularmente con China. Y si así lo hiciéramos, Raimundo, imaginando que ese escenario puede idealmente cumplirse, pues yo no imagino lo que sería la reacción de Donald Trump pensando que México se ha convertido en un aliado de China, estando al sur del río Bravo y con una presidencia republicana y un Congreso totalmente republicano. Dice en este momento la embajadora, la ex embajadora Bárcena, pide tomar en serio las amenazas de Trump contra México y reforzar los consulados ante el cierre de la frontera. Si una ex embajadora que conoce bien, que estuvo en el momento cuando Trump era presidente, dice esto, ¿qué nos podemos imaginar? Si esto es en materia migratoria, ¿qué podemos imaginar en la amenaza arancelaria? Él dice 25%, y si no, les voy a subir más, y si no, mando un comando especial para las drogas. El escenario que tenemos no es muy favorable. Ahora, vamos a dejar un poquito a México y vámonos al mundo entero. Desde el punto de vista de Pedro Tello, el especialista en materia económica financiera, ¿qué le viene a Estados Unidos en particular y qué le viene al mundo con la llegada al poder de Donald Trump en materia económica? ¿Cómo vislumbra el futuro inmediato? Bueno, evidentemente lo que viene para el mundo es una reconfiguración de los conflictos geopolíticos que hoy en este momento están, digamos, marcando la pauta en el orden económico internacional. Donald Trump
ha señalado que difícilmente mantendría el apoyo que hasta este momento ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra Rusia. Y Donald Trump, por otro lado, en alguna entrevista que tuvo con el señor Netanyahu hace algunos meses, le pidió a este que terminara ya con este conflicto con sus contrapartes, porque la imagen que se había creado ya de Israel era bastante mala. Y si Estados Unidos, con el arribo de Donald Trump, modifica los términos de la relación que mantiene hoy en día con Ucrania en apoyo y con Israel también en apoyo, pues esto va a cambiar la correlación de fuerzas de dos conflictos regionales, sí, pero con impacto económico internacional, y seguramente lo que eso puede provocar es problemas para el abastecimiento de petróleo a la escala mundial, un posible repunte en los precios internacionales del petróleo, consecuentemente de todos los productos petroquímicos derivados, consecuentemente también de los combustibles y, por supuesto, mayores presiones inflacionarias. Pero además podría provocar que en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia vuelvan a dispararse los precios de los granos básicos, tomando en cuenta que ambos países, Rusia y Ucrania, son importantes oferentes de granos básicos a escala mundial. Y si se incrementan por una parte los precios de los combustibles y por la otra los precios de los granos básicos, bueno, pues esto puede traducirse en una segunda oleada inflacionaria a escala mundial y para países como México, que dependemos de la importación de gasolinas, pero también dependemos de la importación de la mayor parte de los granos básicos que consumimos internamente, pues representarían dificultades adicionales para restablecer el control total sobre el proceso inflacionario, Raimundo. Híjole, Pedro Tello, sería un gusto tenerlo toda la hora o la hora y media que dura el programa, pero el tiempo se nos termina. Sonia Vargas, de Estado de México, dice, saludos al doctor Pedro, lo sigo en X, y que no se vaya sin que diga que participa mucho, que le gusta formar, no le entiendo si caricaturas o imágenes, algo dice que en las mañanas sí, hace formación de imágenes o sea, algo así dice. ¿Qué es esto a lo que se refiere? Además le mandas a Sonia Vargas del Estado de México. Saludos, Sonia, buenas tardes y gracias por la generosidad de acompañarme en X. No, no hago caricaturas, lo que hago todos los días muy temprano es selecciono los 8 cartones más significativos que se publican en la prensa escrita de nuestro país, lo que hacen los moneros, como diría Ríos, y los publico en mi cuenta de Twitter, un poco para proyectar a quienes me siguen y a quienes tienen la oportunidad de ver esos tweets, lo que yo llamo los editoriales gráficos de quienes utilizando la ironía y con un gran impacto, diría yo, de el ingenio del mexicano, nos dan cuenta con editoriales gráficos de la situación por la que atraviesa nuestro país cotidianamente. A eso se refiere nuestra amiga Sonia. Rafael Martínez de Puebla le manda a saludar y dice que qué bueno que se ríe. Gracias por lo que nos dice. Nos felicita a nosotros por haberlo invitado a usted y dice Gracias. que si esto fuera fútbol, es más, ¿le gusta el fútbol, Pedro? Porque la pregunta Muchísimo, va lo jugué relacionada durante en eso. muchos años. Sí. Fíjese la pregunta, y bueno, yo creo que también Rafael Mercado dice, si esto fuera fútbol, ¿quién sería el América y quién sería el Cruz Azul de México y Estados Unidos? No sé si sepa que le gusta el fútbol, Rafael Mercado. A ver, ¿qué le podríamos poner ahí? Esa es una pregunta con un toque, yo diría, muy puntilloso, porque cualquiera de las dos que elija va a echárseme encima la mitad del país. Así que debo confesar que yo soy necaxista, así que prefiero omitir la respuesta y decir que, bueno, cualquiera de las dos son muy difíciles para nuestro país. Y sobre todo en este momento, ¿no? Porque sabemos que Donald Trump debe de venir casi arrasando, pero no sé que al final también Donald Trump debe darse cuenta que el mercado mexicano le es muy importante, no sea que sea más bravuconada, sobre todo para el proceso electoral. Eh, 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 Creo que lo que hizo fue muy bueno, ya ganó, ahora que me imagino que tiene que cambiar. Bueno, y esta si me permite, Pedro, es para mí, me dicen que el programa pasado mostré mis mancuernillas, Amalia G, no sé qué sea, Amalia G, no me dice de dónde es, que mostré mis mancuernillas y que esta ocasión, que si me los volvió a poner, sí, aquí están, mire, gracias Amalia, aquí están mis mancuernillas, sí, de Estados Unidos, me las puse la vez pasada, me quité el saco y me arremangué o me doblé las mangas precisamente porque yo sé que iba a ser una jornada electoral. Esta es una pregunta muy personal. ¿Esperaba Pedro Tello que Donald Trump ganara el proceso electoral?
Sí, por supuesto. Yo la semana pasada estuve siguiendo las encuestas y venía un poco sondeando lo que se publicaba en la prensa norteamericana y desde que Donald Trump tomó, yo diría, la ofensiva final, el asalto final frente al electorado, con, yo diría, mucha mayor capacidad, presencia y contundencia en el mensaje que la señora Harris, percibí que había por ahí ya un posicionamiento más sólido del señor Trump y que sus probabilidades habrían crecido significativamente, pero francamente no esperaba que la diferencia en votos, en el voto popular y la diferencia en puntos fuera tan abierta como lo revelan en este momento los datos disponibles. Sí, la verdad es que vamos a entrevistar también a Roy Campos, porque también platicábamos con él y algo así nos decía, y creo que también es muy interesante. Pedro Tello, un gusto saludarlo, un gusto el que haya tomado la llamada, y creo que más gusto le da al auditorio por personas como usted, que son las que creo que nos dan una guía de lo que puede suceder aquí en adelante, sobre todo en materia económica, que a todos nos afecta o nos atañe. Un gusto, espero que sea de nueva cuenta, pues cerrando este año, a ver si lo hacemos una entrevista antes de terminar el año para evaluar cómo termina el año, lo que se espera para el 2025, y que sea la penúltima de muchas, y en el próximo 2025 que tengamos un montón de participaciones. Pedro, gracias, buenas tardes. Gracias, Raimundo, por la oportunidad para conversar en este espacio tan importante y por esta oportunidad para conversar también con quienes lo siguen. Gracias y muy buenas tardes a todos.